Hola, mi nombre es María Alejandra del Real Navarro y soy estudiante de la Maestría en Ciencias de la Información de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras, y hoy voy a hablarles de Open Educational Resources y su búsqueda. Para 2019, únicamente el 33% de los habitantes de los Estados Unidos mayores de 18 años tenía un título universitario o de bachiller, llegando al 43% si se suman los títulos asociados. Un 18% adicional entró a una institución de educación superior, pero no terminó el programa. Estos valores contrastan con porcentajes como el de Canadá del 54% o Japón del 48%. Existen múltiples razones para decidir no acceder a la educación superior, como una economía fuerte que provee empleos a graduados de secundaria. Sin embargo, también hay barreras para acceder y completar exitosamente los programas superiores. Entre ellas, el balancear los estudios con compromisos laborales y familiares, la exigencia académica, pero en primer lugar suele estar el costo de los programas. Esta no es una preocupación cualquiera, ya que el aumento vertiginoso de los costos de matrícula y libros de texto en los últimos 20 años ha superado ampliamente el nivel de la inflación, de los aumentos salariales y de la mayoría de los otros gastos habituales. Respecto a las matrículas, hay programas como los que subsidian a estudiantes de community colleges e incluso programas C-Degree o Zero Textbook Cost Degree, que trazan caminos para obtener un título asociado que exclusivamente usa materiales y libros de texto OER, también conocidos como Open Educational Resources. Pero, ¿qué son los OER? OER son todos aquellos materiales educativos como cursos, presentaciones de diapositivas, videos, libros de texto, herramientas de software, imágenes, etc., que o están en el dominio público o se han publicado bajo licencias que permiten su acceso, uso, adaptación y redistribución sin costo y con pocas o ninguna restricción. La mayoría de los OER son publicados bajo licencias Creative Commons y por definición permiten el uso bajo las 5 R: retener, hacer y conservar copias del trabajo, reusar, usar el trabajo de diversas maneras, revisar, adaptar, ajustar, modificar o alterar el contenido en sí mismo, remezclar, fusionar varios trabajos con contenido abierto o incluir partes escritas por uno mismo para obtener un nuevo trabajo, y por último, redistribuir, compartir copias del trabajo original, sus revisiones y remezclas con otras personas. Más allá de los beneficios globales respecto al costo para los estudiantes, los OER permiten a los estudiantes tener varias ventajas en la universidad, como tener los libros de texto y materiales el primer día de la clase, no tener que elegir sus clases dependiendo del costo de los materiales o no tener que reducir la carga de créditos por no cubrir los materiales que se piden en todas las clases. Por su parte, los profesores pueden modificar y adaptar los OER para que suplan las necesidades educativas de sus estudiantes. Por ejemplo, extendiendo lecciones que saben que requieren más trabajo o incluyendo aspectos que sean de interés en la comunidad específica en la que trabajan. Incluso, usar OER abre la posibilidad de que los estudiantes mismos participen en el proceso de creación y edición de los contenidos usados en las clases, dándoles mayor agencia en el proceso de aprendizaje y haciendo sus materiales más atractivos para las clases futuras. Varias investigaciones en Virginia, Washington, Arizona y Texas han demostrado que los bibliotecarios tienen un rol crucial en la introducción y adopción de OER como parte de los currículos académicos, en especial para ayudar a los profesores a encontrar libros de texto y materiales que se ajusten a los contenidos y que tengan excelentes estándares de calidad. Como futuros bibliotecarios, ¿cómo podemos encontrar OER que ayuden a los profesores y estudiantes de escuelas, community colleges y universidades? En 2017, la organización Creative Commons publicó un estudio sobre el estado de estas licencias a 15 años de su introducción y encontró más de 1.400 millones de trabajos que han sido publicados bajo ellas, lo que significa que las opciones son numerosas. Es posible sencillamente usar Google y especificar el tipo de licencia que se quiere en la búsqueda, o dirigirse a sitios que combinan contenido con diversos tipos de licencias, como YouTube o Flickr, y hacer una búsqueda avanzada. También se puede ir a los repositorios más famosos de OER, como Merlot,
que incluso tiene clases completas o materiales que han pasado por el proceso de peer review, Wikimedia, con 70 millones de archivos disponibles para dar uso libre, los más de 2.500 cursos abiertos disponibles en el MIT, OpenStax, LibreText, OER Commons, Cool4Ed. La cantidad de repositorios y materiales puede abrumar a cualquier bibliotecario, incluso hacer que disminuya el entusiasmo de los profesores respecto a la adopción de OER al enfrentarse a los silos de información. Es por eso por lo que la Biblioteca Académica de la Universidad George Mason en Virginia desarrolló un metabuscador que lanza una búsqueda federada en tiempo real a través de 22 fuentes diferentes de OER, llamado MOM o Mason OER MetaFinder. Hacer búsquedas federadas es la manera más eficiente de buscar en varias bases de datos en tiempo real, en especial en aquellas que no son indexadas por los motores de búsqueda porque pertenecen a colecciones o a bases de datos a las que se accede por su propio formulario de búsqueda. Los resultados tardan unos segundos más, pero se garantiza un nivel superior de pertinencia y se siguen actualizando al minuto. Una característica distintiva de MOM es el alcance que tiene para descubrir OER, ya que combina repositorios clásicos de recursos educativos como los que mencioné previamente, con otros que alojan contenido educativo valioso y que a veces se pasa por alto, como el proyecto Gutenberg, la Biblioteca Digital del HathiTrust, la Digital Public Library of America, la Biblioteca del Internet Archive, que cuenta con más de 8 millones de registros en el dominio público o con licencias Creative Commons, entre otros. Intentemos una búsqueda de ejemplo en MOM para ilustrar cómo utilizar esta herramienta que está disponible en la URL mom.gmu.edu. En el ejemplo, vamos a ayudar al departamento de inglés a encontrar un libro de texto y materiales complementarios para una clase introductoria en la universidad. Aquí vemos cómo se presenta el metabuscador. A mano izquierda vemos los repositorios específicos de OER en los que se lanza la búsqueda y a mano derecha los sitios adicionales. Es posible buscar por título o autor específico o limitar los resultados a un rango de fecha. Nuestra primera consulta será para encontrar el libro, utilizando los términos de búsqueda ESL como English as a Second Language Textbook. Los resultados empiezan gradualmente a aparecer y la barra en la parte superior derecha indica cuántos repositorios han sido consultados y los que están en proceso. Como mencioné antes, la búsqueda es en tiempo real, así que se van agregando resultados en la medida en que se añadan a los repositorios de origen. El sitio es gratuito y de acceso libre, pero se puede crear una cuenta que permite guardar resultados entre sesiones y crear alertas para términos de búsqueda. Esta es la notificación de nuevos recursos encontrados, que incluiremos en los resultados. Ahora examinemos lo que encontramos en la búsqueda. Aquí un libro repetido en varios repositorios, justamente de nivel bajo-medio para estudiantes universitarios, que suena prometedor, así que seleccionémoslo. Inmediatamente debajo encontramos otro libro de texto dedicado a escritura de nivel bajo-medio, que puede ser interesante, así que es otro que vamos a analizar. Seguimos explorando los resultados y hallamos un libro introductorio de escritura académica para ESOL, o English to Speakers of Other Languages, que también es de interés. Paremos aquí para revisar los recursos seleccionados que se encuentran en el icono de la carpeta de la parte superior. Estos resultados se pueden exportar a varios gestores de referencias bibliográficas. Veamos el primero. Aparece una alerta de que estamos abandonando la página para ir a un sitio externo y le damos continuar para acceder al recurso, que nos lleva a la Open Textbook Library, que es una base de datos con información bibliográfica y de acceso a libros de texto alojados en otros sitios. El enlace nos lleva al repositorio de OER de la Portland State University y al abrirlo vemos que es un libro de texto con 3 capítulos en formato PDF licenciado bajo Creative Commons y está lleno de ejercicios, tareas y lecturas, desarrollado por una profesora de la universidad. El segundo recurso está en el repositorio OER Commons y fue desarrollado por una profesora del Washtenaw Community College y también publicado bajo una licencia Creative Commons. Al abrir el recurso, vemos que es un libro PDF con 6 unidades que tiene ejercicios de práctica, lecciones, imágenes y que se prestaría muy bien para imprimirse en papel y usarse en una clase presencial. Veamos el tercer resultado, que se encuentra en Merlot, otra de las más clásicas bases de datos de OER. El botón indica que el resultado está alojado externamente en una página de Google Sites,
donde cada una de las 4 unidades está por separado en PDF y bajo licencia Creative Commons, pero además el sitio web provee presentaciones de diapositivas para cada unidad, quizzes y otros ejercicios interactivos que pueden adecuarse muy bien a una clase virtual, aunque parece que el nivel de inglés es un poco más avanzado que los otros dos. La decisión final está en manos de los docentes de cada clase, pero nosotros además podemos ayudar a encontrar material complementario que se haya publicado como OER, por ejemplo, videos, así que busquemos ESL Videos, aunque podríamos buscar imágenes, infografías, diapositivas, etc. Nuevamente vemos el progreso de la búsqueda al lado derecho y al lado izquierdo podemos refinar los resultados por fecha, tipo de documento, autor, tópico, entre otros. El primer resultado se ve prometedor y está listado en Merlot. El enlace nos lleva al recurso, que es una página web llena de videos útiles para el aprendizaje del inglés bajo una licencia Creative Commons, que permite usar, adaptar y compartir los recursos. El contenido está clasificado por niveles y estos serían los introductorios que nos interesan. La página además tiene quizzes adaptados a cada nivel y otros materiales de aprendizaje como ejercicios de escucha y pronunciación y otras actividades interactivas. Examinando en específico la zona de videos, es evidente que para los niveles introductorios hay mucho material audiovisual de diversos temas que le podrán ser de utilidad a los profesores. Regresando a MOM, hay una última manera de ver los resultados. La función visual es una herramienta interactiva que agrupa los tópicos de resultado en un formato gráfico y ofrece un panorama general. Genera una colorida rueda de temas principales y hasta 3 niveles de subtemas y aparece como un anillo grande con los tópicos derivados en la zona exterior. Al hacer clic en cualquier tema o subtema, se actualizará la lista de resultados que se muestra en el panel central funcionando como un filtro. Gracias al metabuscador MOM de la Universidad George Mason, cada vez es más fácil navegar el inmenso océano de recursos OER y responder de manera eficiente y efectiva a los requerimientos de los profesores, estudiantes y usuarios. Espero que esta breve presentación haga que se animen a probarlo y a recurrir a recursos abiertos en su trabajo diario. Gracias.